voy a estar hablando este par de semanas. El problema de diagonalización lo planteamos de la siguiente manera. Yo tengo el espacio de todas las matrices n por n, o el espacio de todas las transformaciones lineales de un espacio vectorial donde la dimensión del espacio vectorial es n, por eso está el isomorfismo, ¿verdad? Entonces yo tengo todo este espacio de matrices o el espacio de transformaciones lineales de Bemberg, que son operadores lineales. Aquí es un conjunto, todo esto es un espacio vectorial, y ahí metemos la relación de equivalencia de A es equivalente a B, si y solo si existe una matriz Q invertible, tal que B es igual a Q a la menos 1. ¿Ya? Esta es una relación de equivalencia y me parte este espacio vectorial, lo parte en clases de equivalencia, ¿no? Lo parte en clases de equivalencia. Y el problema de diagonalización es, en esta clase de equivalencia hay matrices que son diagonales, aquí está la identidad. Entonces, el problema es qué matrices describir o caracterizar, voy a ponerlo así, caracterizar la clase de equivalencia bueno, decidir, yo tengo clases de equivalencia, voy a pensarlo aquí, tengo una clase de equivalencia. Caracterizar cuando en una clase de equivalencia, o sea, la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo en una clase de equivalencia hay una matriz diagonal? O sea, ¿cuándo en una clase de equivalencia hay una matriz diagonal? Entonces yo tomo cualquier clase de equivalencia que yo tenga, tomo esta clase de equivalencia, digamos. Voy a pintar una. Vamos a pensar que aquí tomo esta clase de equivalencia. Esta es la clase, cualquier clase. Tengo una clase de equivalencia. Entonces la pregunta, en esta clase que estoy tomando, ¿hay una matriz invertible? Digo, ¿hay una matriz diagonal? En esta clase que está acá, la pregunta, ¿hay una matriz diagonal? Me das una clase de equivalencia arbitraria y una clase de equivalencia bajo esta relación de equivalencia. ¿Me das? ¿Cuándo en una clase de equivalencia hay una matriz diagonal? Cuando esto sucede, quiere decir que en esta clase de equivalencia hay una matriz diagonal. Vamos a llamar esta matriz diagonal B, ¿no? Entonces, cualquier otra matriz, cualquier A, en esta, vamos a la clase de equivalencia, vamos a llamarle C. Cualquier A en la clase de equivalencia C es equivalente a una matriz diagonal. O sea, si hay una matriz diagonal, lo que quiere decir, recuerden que una clase de equivalencia son matrices que son equivalentes entre sí. Entonces, me das una matriz, esta matriz es equivalente a esta diagonal. Entonces, si en la clase hay una matriz diagonal, todas las otras son equivalentes a la diagonal. Y es cuando se dice entonces que A es diagonalizable. Entonces, hay dos formas de definir la palabra diagonalizable. Como vi en la clase pasada, una matriz A es diagonalizable si es equivalente o similar a una matriz diagonal. Entonces, diagonalizable quiere decir equivalente a una matriz diagonal. Es equivalente a una matriz diagonal. Pero la palabra equivalente en este contexto quiere decir, equivalente quiere decir conjugada. Conjugada. O sea, esta relación le llamo yo conjugación. Yo la estoy conjugando con Q. Conjugar es multiplicar por Q y por Q a la menos 1, uno a la izquierda, otro a la derecha.
A es conjugada, algunas personas dicen similar. Entonces, una matriz es diagonal, si es similar a una matriz diagonal. Una matriz es diagonalizable si es conjugada a una matriz diagonal. Una matriz es diagonalizable si en su clase de equivalencia hay una matriz diagonal. Entonces, la palabra diagonalizable tiene esos significados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos quedamos viendo la clase anterior, ¿verdad? Entonces, el problema es este. Cuando en una clase de equivalencia hay una matriz diagonal, bien puede suceder, o sea, puede suceder acá en esto. O sea, ¿cuáles son los escenarios que pueden suceder? Los escenarios que pueden suceder son varios. Puede suceder uno, cada clase de, o sea, una clase de equivalencia contiene o una clase no contiene. O sea, puede que sí, puede que no. O sea, va a haber matrices diagonalizables. O sea, los dos escenarios se pueden dar. La respuesta puede ser sí o la respuesta puede ser no. O sea, hay, ¿cómo se llama? Clases de equivalencia que sí contienen matrices diagonales y hay clases de equivalencia que no contienen matrices diagonales. Lo vamos a ver con ejemplos. Entonces, caracterizar es una palabra es muy cargada. La palabra caracterizar es lo que nos va a hacer interesante a lo que sigue. Entonces, la palabra caracterizar lo anterior, caracterizar, esa es la palabra que vamos a tener que ir precisando. Entonces, yo voy a tener resultados que me dicen, una matriz es diagonalizable, sí, solo sí, tiene la forma siguiente. Una matriz es diagonalizable, sí le pasa esto, etc. Entonces, la caracterización van a ser teoremas que voy a probar, que a la larga ustedes van a empezar a entender cuándo una matriz es diagonalizable o cuándo no la es. Entonces, eso es lo que yo necesito que quede claro desde el principio, porque luego voy a quitar la palabra diagonalizable y la voy a cambiar con otra, y el problema es caracterizar es otro tipo de matrices. Entonces, pero ahorita estoy con el problema de diagonalización. Entonces, formulado en términos de matrices es así. En términos de operadores, lineales, entonces, en lugar de matrices, ahora tengo un operador. Entonces, el problema es el mismo, pero se formula con otras palabras. El problema es el siguiente. Entonces, el problema se formula ahora con la siguiente. Existe. Este problema es, existe. O sea, cuando existe una base, digamos, B, de B, tal que la matriz asociada a T en esa base es diagonal. Entonces, en lugar de conjugar, ahora pienso la existencia de una base. Entonces, cuando pienso en matrices, pienso en clases de conjugación. Y cuando pienso en espacios vectoriales y operadores lineales, pienso en bases. Pero el problema es el mismo, porque el espacio vectorial de dimensión finita viene con una base y puede que esta matriz no sea diagonal. Entonces, estoy pensando en términos de matrices. En términos de operadores, viene con una base donde esta es diagonal. La pregunta es, ¿cuándo existe otra base? Cuando es diagonal, entonces el problema es un cambio de base. Entonces, este problema es un problema de cambio de base. Es un problema de cambio de base. O sea, viene con una base donde yo no sé que sea diagonal, entonces quiero cambiar de base donde sí sé que es diagonal. Entonces, pero cuando cambio de base, las dos matrices son conjugadas. Entonces, este problema y este es el mismo, porque cuando cambias de base, el trimestre pasado se probó en el curso de lineal 1, que si tengo una misma operador lineal y tengo dos bases distintas, las matrices asociadas son similares o conjugadas. Entonces, este problema y este es el mismo. Entonces, este problema de diagonalización lo puedo pensar como matrices o lo puedo pensar como operadores. Para que nos acostumbremos, en algunas circunstancias lo voy a pensar como operadores lineales, ¿no? Y en otras circunstancias lo voy a pensar como matrices. Entonces,
Vamos a avanzar, vamos a comenzar pensando como operadores. Voy a pensar como operadores primero y luego pienso como matrices. Va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, el problema es, me das un operador lineal y el problema es cuándo sé que es diagonalizable. Entonces, la observación es muy sencilla. Es muy sencilla, me dice lo siguiente. Voy a poner acá, voy a dejar un espacio para poner un nombre, voy a comenzar. Entonces, vas a comenzar con un operador lineal. Un operador lineal. Y voy a pensar que la dimensión de B es finita. O la dimensión de B finita. Entonces, cuando un operador es diagonalizable, cuando hay una base donde esta cosa es diagonal. Entonces, vamos a ver, déjame un espacio acá, voy a borrar acá. Entonces, me das un operador lineal como el que tengo pintado allá, en un espacio de dimensión finita, y la pregunta es, ¿cuándo es diagonalizable? Entonces, ¿cuándo pasa esto? Vamos a suponer. Primero, supongan que T es diagonalizable. Supongan que T es diagonalizable. ¿Qué quiere decir que T es diagonalizable? Que T sea diagonalizable quiere decir que existe una base. Entonces, es decir, aquí está lo que tengo escrito, no me lo estoy poniendo arriba. ¿Qué quiere decir que T es diagonalizable? Que existe una base donde esta matriz es diagonal. Una base B. El espacio vectorial que tengo tiene dimensión n, entonces la base tiene que tener n vectores. B1 hasta Bn. Una base del espacio B. Pues aquí estoy, ¿verdad? Con esto. Entonces, existe una base de B tal que la matriz asociada a T en esa base es una matriz diagonal. Es una matriz diagonal. Voy a poner acá, ¿no? La matriz asociada a T en esa base es una matriz diagonal. Ahora, ¿cómo se ve una matriz diagonal? Una matriz diagonal tiene lambda 1, luego lambda 2, hasta lambda n, 0 por abajo y 0 por arriba. Y es una matriz n por n. ¿Verdad? Es una matriz diagonal. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿verdad? Esta matriz es una matriz diagonal. Yo a veces, para no escribir todo esto acá, lo abrevio y pongo diag como diagonal y pongo lambda 1 hasta lambda n, ¿no? Entonces, esta es una matriz diagonal. Aquí entiendo que todo lo que está afuera es 0. Entonces, hasta ahorita me dice, si T es diagonalizable, por definición hay una base donde la matriz asociada a T es diagonal. Esto más escribir la definición. Pero, ¿qué quiere decir matriz asociada? Aquí, por definición de matriz asociada, ¿qué quiero decir con esto? La matriz asociada a una transformación lineal en una base, ¿cómo se calcula? Aquí estoy pensando que la base, recuerden que aquí cuando estamos tratando de operadores, se piensa que la base es en el dominio, pero como dominio y codominio son iguales, la base está en el dominio y la misma base se usa en el codominio. Entonces, esta es la base de dominio y codominio. Si yo tengo una transformación lineal, para calcular la matriz asociada, yo tengo que calcular T de B1. Y luego tengo que calcular T de B2, etcétera, etcétera, y tengo que calcular T de Bn. Pero aquí me estás diciendo, ¿qué me dice que la matriz sea diagonal? T de B1, no sé cuánto sea, porque es un operador lineal arbitrario, pero aquí tengo esta base, aquí está B1, T de B1, uso la misma base, debe ser combinación lineal de B1 hasta Bn. Entonces, T de B1 lo pongo como combinación lineal de, aquí, no lo voy a hacer, lo voy a poner más, lo estoy platicando, esto va a ser combinación lineal de B1
hasta Bn. Y T de B2 es combinación lineal de lo mismo, etcétera, etcétera. Y T de Bn es combinación lineal de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, y luego, ya que hago esta combinación lineal, tomo los coeficientes de la combinación lineal y del primer renglón me da la primera columna, el segundo renglón me da, o sea, tomo la transpuesta de la matriz de coeficientes de estas combinaciones lineales. ¿Se acuerdan que así se calcula la matriz asociada a una transformación lineal? Calculas en la base, calculas la transformación en la base, lo que salga lo pones como combinación lineal de la otra base, aquí la otra base es la misma, y luego tomas la transpuesta de esta matriz, y esa es la matriz asociada a T. Acabo de recordar eso que vieron en lineal 1. Pero, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que T es diagonalizable, entonces la matriz asociada es esta. Entonces, esta combinación lineal, ¿de qué forma es? Esta combinación lineal es, cuando yo tomo los coeficientes de esta combinación lineal, me da la primera columna acá. Pero la primera columna tiene lambda 1 en el primer lugar y luego puros ceros, ¿no? ¿De acuerdo? Lambda 1 y puros ceros. Entonces quiere decir que es lambda 1 por B1. Y los demás son ceros. ¿De acuerdo? Los demás son ceros. ¿Y T de B2 qué tiene? Tiene 0 y luego lambda 2. Quiere decir que es 0 por B1 más lambda 2 por B2 y luego puros ceros abajo. Entonces quiere decir que este queda lambda 2 por B2 nada más. Etcétera. El último, T de Bn es 0 por todos estos, acá son puros ceros, hasta que llegas al último. Pero el último es el coeficiente de Bn, entonces lambda n por Bn. ¿Sí vieron todos esta última igualdad, jóvenes? Sí. ¿Todos vieron esa última igualdad? Entonces, ¿qué me está diciendo? Esto dice, voy a ponerlo acá. Es decir, para cada vector BI en la base, T de BI es igual a lambda I de BI con lambda I una escalar. Eso es lo que yo vi. ¿Sí? Esto es lo que dice esto. Para cada vector en la base, para la I corriendo desde 1 hasta n, se tiene esto. ¿De acuerdo? Entonces, si T es diagonalizable, pasa esto para cada vector de la base. Entonces, esto es lo primero que acabo de ver. Si tengo un operador lineal de dimensión n y es diagonalizable, existe una base de B, tal que pasa esto. Entonces, voy a ponerlo acá. Entonces, esta es dimensión finita. Entonces, si T es diagonalizable, lo que acabo yo de ver es que eso implica existe una base B1 hasta Bn de B, tal que T de BI es igual a lambda I por BI para todo I 1 y n con lambda I un escalar. Eso es lo que acabo de probar, ¿no? Que si T es diagonalizable, hay una base donde pasa esto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos probado ahorita. Si T es diagonalizable, pasa esto que es nuevo para nosotros. T de BI nada más multiplica BI por un escalar. Entonces, ¿qué me está diciendo? Esto es un operador lineal que no conozco cómo actúe. No sé cómo es. Pero si es diagonalizable, lo que he probado acá me dice que hay una base donde en cada vector de la base T se comporta como una homotecia. T no es una homotecia en general, no lo sé, pero en cada vector de la base se comporta como una homotecia.
Sería homotecia si todos estos fueran iguales, ¿no? Si todos estos fueran iguales, entonces en la base se comporta multiplicando por la misma lambda, pero como todo elemento de B es combinación lineal de la base, se multiplica por la misma lambda, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice, en cada elemento de la base es como una homotecia, me está diciendo esto. Entonces, yo acabo de probar el siguiente teorema. Aquí me faltaba poner la palabra teorema. Acabo de probar que si tengo un operador arbitrario que es diagonalizable, hay una base donde en cada vector de la base se comporta por esta igualdad que es como una homotecia. Esa es la demostración que puse acá, ¿no? Pero yo digo que esta condición implica que T es diagonalizable. Entonces yo digo que esta es una condición sí y solo sí. Entonces yo ya demostré esta implicación, ¿verdad? Esta implicación es esta que hicimos acá. Que si T es diagonalizable pasa esto. Ahora vamos a hacer la otra implicación. Entonces, la que ya hicimos, esta ya. Ya vimos que si T es diagonalizable pasa esto. Ahora quiero demostrar al revés. Voy a demostrar que si se cumple esta condición, entonces T es diagonalizable. Entonces, ahora lo único que sé es que hay una base, por hipótesis, hay una base donde sucede esto. Entonces, por hipótesis, existe una base de B, tal que para toda I entre 1 y N, T calculado en BI es lambda I por BI con lambda I un escalar. Esta es mi hipótesis ahora. Eso no me dice que T sea diagonalizable, nomás me dice cómo T actúa en la base. ¿De acuerdo? Pero entonces, esta es base. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para todo vector B en B, ¿sí? Para todo vector B en B, entonces, hasta ahí es donde sí. T de BI pasa esto. Es decir, voy a escribir acá. Lo que pasa es lo siguiente. T de B1, ¿cuánto vale? Pues según esta ecuación es lambda 1 por B1. Y T de B2, ¿cuánto vale? Es lambda 2 por B2. Y T de B3, ¿cuánto vale? Etcétera, etcétera, ¿no? Al final, T de Bn, ¿cuánto vale? T de Bn es lambda n por Bn. En realidad, estos números los debería haber puesto aquí pegaditos, ¿verdad? Si quiero, los pongo así. Voy a poner lambda 1 B1, lambda 2 B2, lambda n Bn. ¿No? Es lo que me está diciendo la hipótesis. Pero esto lo puedo escribir como lambda 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por Bn. Esta es la combinación lineal. Estoy encontrando la matriz asociada en esta base. Y esta parte es 0 por B1 más lambda 2 por B2 más 0 por todo lo demás. Y esta última es 0 por B1 más 0 por B2 más 0 por todos y al final lambda n por Bn. Pero entonces la matriz asociada a T en esta base la leo de estas combinaciones lineales. Esta me da la primera columna que es lambda 1 0 0 0. Esto me da la segunda columna, que es 0, lambda 2, 0, 0, 0. Y así me voy, ¿verdad? Y la última me da 0, 0, 0, hasta que yo llego a lambda n. Pero esta es una matriz diagonal. Es la matriz diagonal que tiene lambda 1 hasta lambda n. Entonces, acabo de mostrar que esta hipótesis implica que es diagonalizable y ya probé mi teorema, ¿no? Entonces ya probé mi teorema, pero no quiero volver a leer, si me lo permiten, o si tienen preguntas, abrimos un espacio para preguntas ahorita. ¿Preguntas, jóvenes? Es muy fácil la demostración, es muy sencillo. Es una pequeña traducción de la palabra diagonalizable que acabo yo de hacer, pero sí necesito, si tienen algo, una duda, que me la digan ahorita. Entonces, este teorema No, profesor, todo bien. Relaciona dos palabras. Dice, T es diagonalizable si solo si pasa esto.
O sea, el problema de ser diagonalizable lo traduce a esto. ¿De acuerdo? Es una traducción de la palabra. Y como es un sí, solo sí, es de los mejores teoremas cuando tiene sí, solo sí, porque esta condición es lo mismo que esta, es equivalente, decimos. Decir esto es decir esto. Entonces, esto no estaba en la definición diagonalizable, pero me acaba de aparecer. Entonces, vamos a leer esta condición que es nueva. Si no hay preguntas, observaciones o dudas, vamos a leerla. ¿Qué dice esa observación en este teorema? ¿Qué dice? O sea, lo que quiero leer acá, ¿verdad? Entonces, aquí los BIs pertenecen a una base en particular, no pueden ser cero, porque como son linealmente independientes, no pueden ser cero para todo, ¿no? Ninguno de ellos es cero porque forman parte de una base. Y lambda i son escalares, esos pueden ser lo que sea, ¿no? No hay condición sobre los escalares, pueden ser lo que sea. Y entonces, lo nuevo es que satisfacen esta condición, que T de BI es lambda de BI por BI. Entonces dice, esta igualdad que tengo, una igualdad sea una ecuación, esta ecuación que tengo me dice, tengo vectores que calculando T en este vector es un escalar por el vector. O sea, los vectores de cuando calculas T, nada más lo alargas con lambda i, o lo alargas o lo acortas con lambda i. Entonces, los vectores estos son distintos de cero, que cuando calculas T en ellos, les pasa eso. O sea, entonces, ¿verdad? Entonces, aquí otra vez, ¿verdad? B son vectores de B que son distintos de cero. Primera condición, que son distintos de cero. Y segunda condición, T de B es lambda por B con lambda un escalar. Entonces, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo es esta condición y la estoy haciendo abstracta. Entonces, la forma en que lo hago abstracta es ver lo que dice, y lo que dice es eso. Tengo vectores del espacio, son esta base, no son cero, y satisfacen eso. Entonces, en varias circunstancias se va a encontrar cuestiones como estas, que tienes vectores distintos de cero, pero cuando calculas la transformación lineal, nada más queda como una matriz, pero en ese vector. No dice que en todo vector. Estos vectores, este vector satisface esto, ¿no? Este vector satisface esto, no dice que todos. Aquí, los de la base nada más, los de la base son n, no son todos. Entonces, tomo uno de la base satisface esta condición. Entonces, si un vector satisface esta condición, en varias circunstancias de matemáticas, en otras áreas de matemáticas, en análisis, en álgebra, en geometría, aparecen vectores que no son cero y se comporta la transformación lineal muy bonita en ese vector. Entonces, como esto es comportarse muy bonito, a estos vectores se les pone un nombre especial. Entonces, esa es la definición que voy a poner acá. Entonces dice, si T es un operador lineal, es un operador lineal. B es un espacio vectorial, no estoy diciendo que tenga dimensión finita. Aquí B es un espacio vectorial arbitrario. Puede tener dimensión finita o infinita, no me importa. Es un espacio vectorial arbitrario. Un vector B en B que satisface estas dos condiciones. Uno, B es distinto del vector 0. Y dos, existe un escalar lambda tal que T de B es lambda por B. Entonces, si tengo un vector que satisface estas dos condiciones, se dice que B es un vector propio de T. Vector propio de T.
y lambda es con valor propio lambda. Con valor propio lambda. Entonces, tanto el vector como el escalar tienen nombre. Al vector se le llama vector propio y al escalar se le llama valor propio, con valor propio lambda. Entonces, ¿qué cosa es un vector propio de t con valor propio lambda? Es un vector no cero que satisface esta igualdad. ¿Qué cosa es un valor propio de t? Con valor propio de t. ¿Qué cosa es un valor propio de t? Es un escalar, ¿verdad? Es un escalar lambda para el cual existe un vector no cero con esta condición. O sea, la condición es importante, que el vector no es cero y que satisfaga esta igualdad. Entonces, esos se llaman vectores propios. A veces, en lugar de vectores propios, la gente usa distintos nombres. Yo voy a usar vector propio, pero la gente también le llama vector característico. Y en lugar de valor propio, habla de valor característico. Como ven, propio o característico son casi sinónimos en el lenguaje común. Entonces, por eso se usa valor propio, vector característico, valor característico. Como esto proviene del alemán, algunas veces no se traduce y usan aquí la palabra alemana Eigenvector. Y aquí usan la palabra alemana, en algunos lugares lo van a encontrar, Eigenvalor. A veces se inventan una nueva palabra y dicen propio vector. Propio vector es vector propio y valor propio le llaman propio valor. No me gustan estas que puse entre paréntesis, las voy a borrar. Entonces, pero sí voy a usar valor característico o vector característico o valor propio o valor característico. Voy a tratar de no usar la palabra alemana eigenvector o eigenvalor. Bueno, es una combinación de alemán y español, ¿no? Alemán y español. Alguien quiere decir propio o característico en alemán, pero no sé por qué es costumbre usarlo. Entonces, lo que hice fue probar este teorema que me dice cuando un operador es diagonalizable y me apareció que un vector, un operador es diagonalizable si existe una base que satisface esta condición. Entonces, este teorema, yo puedo cambiar la redacción con esta nueva. Dice, es diagonalizable si existe una base de vectores propios de T. Es lo mismo, ¿verdad? Porque las condiciones que tenía puesto acá son las condiciones de vector propio. Entonces, el teorema dice, es diagonalizable si hay una base de vectores propios. Entonces, es un nuevo nombre que nos apareció, una base de vectores propios. O sea, cada un vector es un vector propio. Entonces, ese es el teorema que acabo de probar. Nada más le puse el nombre correcto a los elementos de la base. Se llaman vectores propios. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Entonces, el tema que nos va a ocupar en las próximas semanas es el problema de diagonalización y el problema de vectores propios y valores propios, ¿no? Aquí, lo que aparece en la diagonal son los valores propios. Note que en esta base, los elementos de la diagonal, las entradas de la diagonal, acá, ¿verdad? Son los valores propios. Los lambdas que aparecerían allá son los valores propios de T. Entonces, cuando diagonalizas un operador, la base está formada por vectores propios y lo que aparece en la diagonal son los valores propios, ¿verdad? Lo que aparece en la diagonal son los valores propios. Vamos a hacer un ejemplo acá rápido, un ejemplo sencillito. Voy a agarrar una matriz pequeña.
Ahorita pongo la definición correcta. Voy a tomar una matriz sencillita. Una matriz 2 por 2 para que las cuentas no me sean largas. Entonces, voy a ver una matriz cualquiera, para las cuentas ser un poquito feas. 2, 0, 1, 3. A toda esta matriz cualquiera. Le voy a pensar que es una matriz 2 por 2 con entradas. Voy a pensar que son reales, pero si no hago mi corrección y cambio de reales a complejas, porque no lo sé cómo es la matriz. ¿De acuerdo? Entonces dice, yo tengo esta matriz 2 por 2 y considere la transformación lineal, porque yo necesito un operador lineal. O sea, en mi definición acá, yo necesito un operador lineal y el operador lineal se llama T sub A y va a ir de, como este es 2 por 2, va a ir de R2 en R2. Si no me sirve esta, la cambio o cambio R con los complejos. Entonces, dado una matriz cuadrada, me da un operador lineal. ¿De acuerdo? Toda matriz cuadrada me da un operador lineal. ¿Cómo? Me das un vector de acá y los vectores de acá tienen, los vectores de R2 los veo como columnas. Este es un vector de R2. Entonces, ¿quién es TA de B? TA de B, cuando me das una matriz, por definición es A por B. Ahora, si ustedes se fijan, A es una matriz 2 por 2, es que 2, 0, 1, 3. Y B es el vector X. Y si hago la cuenta, esto me queda 2X más 0Y, X más 3Y. Entonces, esta transformación lineal es TA, si quieren verlo horizontal, es 2X, X más 3Y. Si quieren verlo vertical o con columna, es esto, ¿no? Me da igual. Entonces, si me das una matriz, hay una transformación lineal asociada, es única, es esta, ¿no? Entonces, dice, multiplicas esto por la matriz y te queda esto. O sea, ves a los vectores del dominio como vectores columna y multiplicas por la matriz y te da esto. Entonces, me das una matriz y yo tengo esa transformación lineal. Mi problema, mi pregunta ¿es diagonalizable? ¿Es TA diagonalizable? La pregunta ¿es TA diagonalizable? Es la misma pregunta, ¿es A diagonalizable? Recuerden que yo puedo hablar de operadores o puedo hablar de matrices. Aquí tengo un operador, me pregunto si es diagonalizable. Me pregunto si hay una base donde la matriz asociada a este operador es diagonal, o me pregunto si existe una base de vectores propios. O sea, entonces, para operadores lineales, yo tengo este teorema. La pregunta ¿es diagonalizable? La puedo formular acá. ¿Existe una base de B donde la matriz asociada es diagonal? ¿O existe una base de vectores propios de T? Gracias a este teorema, esta pregunta tiene dos formulaciones acá. ¿Es A diagonalizable? Esta es única, ¿cómo se llama? Esta es única pregunta. ¿A diagonalizable qué quiere decir? Existe una matriz Q 2 por 2. Existe una matriz Q en las matrices 2 por 2 con entradas en R, invertible. Aquí la palabra importante es invertible. Que cuando yo conjugo A con Q, esta matriz me sale diagonal. Entonces, esta pregunta, la primera pregunta tiene dos formulaciones por este teorema. Esta segunda pregunta aparentemente nomás tiene una formulación. Entonces, lo que vamos a ver es que sí tiene dos formulaciones, igual que las dos de acá. Entonces, los vectores, o sea, la pregunta es diagonalizable, es si existe una base de vectores propios. Esos vectores propios son de este operador lineal, pero se le atribuyen a la matriz, porque el operador lineal es multiplicar por la matriz. Entonces, cuando hablo de vectores propios de TA, aquí lo voy a poner, una pequeña nota.
Ahorita regreso a mi ejemplo. Entonces dice, si yo tengo una matriz n por n con entradas en K y tomo TA que va de Kn en Kn, es el operador lineal asociado. O sea, asociado a una matriz, se tiene este operador, TDA calculado en B es A por B, ¿verdad? TDA calculado en B es A por B. Entonces tengo una matriz, tengo este operador asociado. Los vectores propios y valores propios de este operador se les llama vectores propios y valores propios de A. Entonces, a los vectores propios y valores propios de TA también se les llama vectores propios o valores propios de la matriz A. Entonces, yo también puedo hablar de valores propios de una matriz o de vectores propios de una matriz. Si yo quiero hablar de vectores y valores propios de una matriz, tomo este operador lineal. O sea, los valores propios y vectores propios de esta matriz son los valores o vectores propios de este operador. ¿De acuerdo? Entonces, también vamos a poder hablar de valores y vectores propios de una matriz. Entonces, en este ejemplo, tengo esta matriz, me da este operador lineal, entonces yo puedo hablar de los vectores propios de TA o vectores propios de A. Entonces, me regreso al ejemplo. Tengo este operador lineal que manda esto en A por B, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿tiene R2? Tiene R2 una base de vectores propios de TA. O dicho otra vez, ¿cuáles son los vectores propios de TA? Otra pregunta es, ¿cuáles son los vectores propios y valores propios de TA o de A, ¿no? Entonces, tú me diste esta matriz, te das este operador, te preguntas, ¿es diagonalizable por este teorema? ¿Tiene una base de vectores propios la misma pregunta? Entonces, la pregunta esta la rompes, dices, en dos fases, ¿cuáles son los vectores propios de TA? ¿Cuáles son sus valores propios? Entonces, ese es el ejemplo que tengo enfrente. Voy a borrar el teorema. Como ven, ese teorema, o sea, es muy fácil de demostrar. Su demostración es fácil, pero le llamo teorema porque su impacto en la definición es muy importante. A veces no es que la demostración sea fácil o difícil, es su impacto. Este teorema me traduce el problema de diagonalización al problema de encontrar vectores y valores propios de un operador o de una matriz, ¿no? Entonces es una traducción muy bonita que hace, porque transforma el problema de si es diagonalizable a encontrar vectores o valores propios, que es un problema más manejable en un momento dado, ¿no? Entonces, vamos a verlo acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los vectores propios de esa matriz que tengo allá o de ese operador lineal? Entonces, yo no lo voy a responder ahorita, voy a dar un espacio, pero nomás voy a mostrar, digamos, veamos unos casos aquí chiquititos, ¿no? O sea, no voy a responder a la pregunta, denme unos minutos hasta que yo tenga herramienta para saber si la matriz tiene una base o no, o esta cosa, ¿no? Entonces, no quiero ver unos casos. Yo voy a tomar uno, o sea, yo sé que TA, o sea, aquí, TA de XY, lo borré hace un rato, pero es 2x, es fácil de calcular, le pongo aquí adelante XY, 2x, x más 3y.
¿De acuerdo? Entonces, primero, si yo pongo B, que sea XY, que sea 0, 0, T de B es P de 0, 0, es 0, 0, y 0, 0 es lambda por 0, 0. Entonces dices, oh, el 0 es vector propio. Yo supondría, por lo tanto, el vector 0, 0 es vector propio. ¿Está bien lo que estoy diciendo, jóvenes? ¿Está bien esto que estoy diciendo? ¿Jóvenes? ¿Cualquiera tiene el micrófono? Me parece que... No sé si el vector debería ser diferente de 0. Debe de serlo, esto no es cierto, esto es falso. Falso. Yo necesito que el vector, siempre el vector 0 va a dar a 0, porque es una transformación lineal. Transformaciones lineales mandan 0 a 0. Y 0 es lambda por lambda, cualquier lambda multiplicado por 0 te da 0. Eso pasa en cualquier espacio vectorial. Entonces el vector 0 nunca es vector propio. Esto es falso. Es una cosa que no quiero que vuelvan a dudar. Entonces, si tengo el vector 0, ese no. Lo quito porque quiero enfatizar. O sea, es una obviedad, pero es importante que lo piensen de esa manera. ¿Sí? Entonces dices, ¿alguien pueden darme un vector propio? ¿Pueden darme un vector propio? Piénsenlo. Así de puro ojo, de A. A o TA es igual, ¿no? ¿Me pueden dar un vector propio así de ojo? Así de ojo, yo lo que haría es tomar un vector, ¿verdad? Un vector B que no sea 0. Por ejemplo, puedo tomar el 1,0. 1,0. Este vector no es 0, ¿están de acuerdo? Este vector 1,0 vive en el recurso. ¿Sí? Y calculo T de A. TA de B. TA de 1,0. TA de 1,0 voy a multiplicar, va a quedarme 2 por 1 es 2, 1, más 3 por 0 es 0. Entonces me queda 2,1. ¿De acuerdo? Entonces me queda que T de 1, 0 es 2,1. Entonces, eso ya lo calculé. La pregunta es esto igual a lambda por 1,0? O sea, porque para que sea vector propio, bueno, este es 1,0, lo voy a poner acostado. Este es 1,0. T de 1,0 me sale 2,1 y la pregunta es, si me preguntan, ¿será este vector propio? O sea, yo agarré este arbitrario. Calculo esto, me da 2,1 y la pregunta es si es lambda por esto, me da 2,1. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay una lambda que satisface eso? Oh, sí, profesor. ¿Cuál? ¿Alguien me puede dar cuál lambda satisface esta igualdad? Lambda debe ser un número real, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien me puede dar un lambda que satisfaga esta igualdad? No podría haber un lambda, profesor, porque en la segunda entrada tenemos 0, ¿no? Entonces, Lambda por 0 me da 0 y aquí 1, entonces no, ¿verdad? No existe no se lambda. puede. Entonces, eso quiere decir que 1, 0 no es vector propio. Sí, la mayoría de los que agarres no van a hacerlo. O sea, si al azar agarré 1, no es vector propio. ¿Sí? Porque, o sea, lo veo de inmediato. Vamos a agarrar otro a ver. O sea, yo tengo, es un ejemplo chafa, vamos a agarrar una matriz, ya la borré la matriz. Ok, ahorita la recuerdo. ¿Alguien me decía cuál es la matriz acá? La matriz era ¿qué? 2, ¿qué? 0, 1, ¿qué? 1, 3. ¿Alguien me escucha por allá del otro lado de mi pantalla? Sí, es 3, profesor. 1, 2, 0, 1, 3. Entonces, vamos a agarrar otro vector, así que, como que yo no tengo herramienta y a puro ojo estoy buscando vectores propios de este fulano. El 1, 0 no me sirve. El 0, 1 tampoco, ¿verdad? Porque si hago 0, 1, vamos a ver, a lo mejor sí me sirve.
Entonces, ¿cómo ves el vector 0, 1? Y calculo TA de 0, 1. Hago mi cuenta y queda 2 por 0 es 0, 0 más 3 por 1 es 3. ¿Será este un vector propio? O sea, la pregunta será lambda por 0, 1, ¿sí o no? Si es de 0, 1, 0, 1, me da esto. ¿Será esto igual a esto? La respuesta es sí, tomo lambda igual a 3. ¿Verdad? Tomo lambda igual a 3, 3 por 0 es 0, 3 por 1 es 1. Entonces, esto me dice que el vector 0, 1 es vector propio de A con valor propio. El valor propio que le toca es lambda igual a 3. Entonces, a 0, 1 es vector propio. Este sí lo es, este no lo es. ¿Verdad? Ningún lambda me sirve. En cambio, a el lambda preciso, el lambda 3 me sirve para ver que este es vector propio. Si está claro, no me lo agarré al azar. Voy a agarrar otro, a ver. Vamos a agarrar otro acá para ver si se nos ocurre. Otro vector. Un vector en R2. Así lo voy a agarrar arbitrario. Voy a agarrar el vector 1, 1. ¿Sí? ¿Será vector propio? Si calculo TDA de 1, 1, me sale 2, 1 más 3 es 4. 2,4. ¿Será esto de la forma lambda por alguien? ¿Será igual a lambda por 1, 1? Bueno, lambda por 1 me daría lambda. Lambda por 1 me daría lambda. ¿Verdad? Entonces me diría que 2, me diría esto que 2 es igual a lambda y me diría que 4 es igual a lambda, pero esto es una contradicción, ¿verdad? Porque o lambda es 2 o lambda es 4. Entonces este no es vector propio. Bueno, así puedo ir. O sea, necesito un método. Hasta ahorita, nada más lo estoy haciendo las cosas al azar. Necesito un método para saber cuáles son. Aquí el método es ensayo y error, no me funciona. Ensayo y error da hasta algunos ejemplos y unos no ejemplos. Pero ensayo y error lo necesito mejorar. Necesito un método para saber cuáles son los vectores propios de este fulano. Entonces, ese es mi primer problema del día de hoy. Entonces, queremos un método. Entonces, el objetivo es, queremos un método para encontrar estos valores propios. Los vectores propios y valores propios de la matriz A. Es lo que queremos. ¿De acuerdo? Entonces, así de fácil, no, ¿verdad? Entonces, puedo continuar con el ejemplo, pero lo voy a parar, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que era muy sencillo, porque era una matriz 2 por 2, vi cositas que así al azar, ensayo y error, me dan vectores, le puedo atinar algunos que son vectores propios, o con mala suerte le puedo atinar a unos que no son vectores propios. Entonces, el método de ensayo y error tiene, pues necesito un método. Antes de continuar, el ejemplo que di es de dimensión finita, porque era R2, ¿verdad? En dimensión 2. Demos un ejemplo de dimensión infinita. Voy a dar un ejemplo acá. Voy a tomar mi espacio vectorial, pero mi campo van a ser los reales, ¿verdad? Mi campo van a ser los reales. Pues en el segundo ejemplo, mi campo van a ser los reales, pero mi espacio vectorial lo voy a dar de dimensión infinita. Van a ser todas las funciones de R en R, que son funciones que tengan derivadas de todos los órdenes. Tengan derivadas de todos los órdenes.
O sea, tiene la 0ª derivada, siempre es ella misma. La primera derivada la tiene la segunda derivada, la tercera derivada. A veces decimos, en lugar de decir esto, decimos de clases C infinito. ¿Sí se han usado eso? ¿Han usado esta frase? Cuando una función real, de cualquier dominio real a real, tiene derivadas de todos los órdenes, decimos que es de clase C infinito. C infinito porque tienen derivadas primera, segunda, tercera, enésima, y te sigues hasta el infinito, ¿no? Entonces, voy a tomar funciones que tengan derivadas de todos los órdenes. Puede que haya funciones que no tengan derivadas, por ejemplo, tomo la función valor absoluto. La función valor absoluto en el 0 no tiene derivada, no tiene primera derivada en el 0, entonces no está ya en ese espacio vectorial. Esto es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial de dimensión infinita. Tienen casi todos los espacios que uno cálculo, espacios vectoriales, son de dimensión infinita. Es un K-espacio vectorial de dimensión infinita. Un K-espacio vectorial de dimensión infinita. No lo voy a ver que tiene dimensión infinita, pero voy a tomar un operador lineal. Entonces, este es mi espacio. Y el operador que voy a dar va a ser T B en B. El operador. Pues aquí los vectores de B son funciones. Los vectores son funciones de derivadas de todos los órdenes. Entonces, tengo que decir quién es TDF. TDF va a ser F', la derivada de F. TDF es la primera derivación. O sea, T lo que hace es derivar. T es la derivación. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que T es la derivación usual. Ustedes conocen de sus cursos de cálculo. Esa es una transformación lineal. Primero, al derivar F, que tiene derivadas de todos los órdenes, me da F', que es la primera derivada de F. Pero como F tiene segunda derivada, entonces F' tiene primera derivada. La primera derivada de F' es la segunda de F. La segunda de F' es la tercera de F y así se van yendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta función al derivarla sigue cayendo en B. Es lo primero que veo. Segundo, yo sé que la derivada separa sumas. O sea, ustedes saben que T de F más G es T de F más T de G. Porque T de F más G es que F más G prima. El F más F prima es F prima más C prima. Y si tienen A una escala real, T de A por F es A por T de F. Porque aquí en este lado es A por F prima. Derivar saca escalares, entonces queda A por F prima, ¿no? Entonces, estas dos propiedades de cálculo que ustedes conocen de la derivada me dice que la derivación usual es un operador lineal. Este es un operador lineal. Entonces, esta función que yo di acá es un operador lineal. Entonces, derivar es un operador lineal. De hecho, integrar también, pero ahorita estoy con derivada. Entonces, ¿verdad? Yo tengo este espacio vectorial, tengo este operador lineal. Entonces, me pregunto, ¿cuáles son? ¿Pueden darme ejemplos de valores y vectores propios de B? De T. Entonces, la pregunta es, ¿pueden darme un ejemplo de un vector propio? Pues la pregunta es... La exponencial, ¿no, profesor? Exacto. ¿Pueden darme escribirlo, un ejemplo de F en B que sea vector propio de T y dar su valor propio? Y dar el valor propio correspondiente. O sea, esa es la pregunta que yo quería dejarla por escrito. Entonces, el ejemplo que me están dando ahorita, y le agradezco, es, ¿cómo se llama? Tomo F, la función exponencial. La función exponencial va de R en R. La función exponencial de, o sea, F de X acá,
es la exponencial de x, que es e a la x, es la base de los logaritmos naturales, ¿verdad? E a la x, esta función tiene derivadas de todos los órdenes, y su derivada es ella misma. Como tiene derivada de todos los órdenes, esta función vive en B. Es lo primero que veo. Y segundo, TDF es f', pero la derivada de la exponencial, ¿verdad? Es la derivada de la exponencial es ella misma. Si derivas la exponencial se queda ella misma. Por lo tanto, TDF es igual a f. Entonces, f es vector propio. Y además es, ¿cómo se llama? Tiene derivadas de todos los órdenes. Segundo, f no es la función constante 0. Y tercero, f es vector propio de t con valor propio. ¿Cuánto? ¿Alguien me dice el valor propio? ¿Lo ve por allá? T de f es igual a f. ¿Cuál es el valor propio? 1. Entonces, ¿verdad? Este es un ejemplo en este espacio vectorial que tengo una función no cero, que es vector propio, y doy su valor propio. Y de hecho, hay otros ejemplos, ¿verdad? Otro ejemplo sería variando este. Por ejemplo, yo tomo f de x igual a c por e a la x con c una constante. Con c en r distinto de 0 constante. Una constante no cero. Si multiplico por 0 es la constante 0, la función 0, y la función 0 no puede ser vector propio. Entonces, primero, f vive en B, o sea, esta función tiene derivadas todos los órdenes. Segundo, ¿quién es T de F? T de F, en este ejemplo, es C por E a la X derivada, la derivada saca la constante, la derivada de E a la X es la X, es ella misma, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta función, etcétera, etcétera, es vector propio y su valor propio sigue siendo 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Haz otro ejemplo acá. Ejemplo 2, ejemplo 3. Tomo f de x igual a c constante diferente de 0. Una función constante diferente de 0. ¿De acuerdo? Esta función vive, las constantes tienen derivadas de todos los órdenes, vive en B, y vamos a ver si es un vector propio. T de f, ¿quién es? Pues es la derivada de una constante, pero es una constante 0, pero esto es 0 por c. ¿No? Esta es la función constante 0. Función constante 0. Y este es el escalar 0. Entonces, la función constante no 0 es un vector propio. Es un vector propio de t con valor propio ¿cuánto? El valor propio es 0. Igual a 0. Entonces, el valor propio 0 sí puede ocurrir. O sea, lo que no puede ocurrir es un vector propio 0. Valor propio 0 es cualquier escalar, ¿no? Entonces, acá el vector, este es un vector propio y su valor propio es 1. Aquí en este caso, el valor propio es 1. Pero si tomo nada más la función constante, es derivable de todos los órdenes, de hecho, todas las derivadas valen 0. La primera derivada es 0, pero 0 es 0 por c. Como c es no 0, constante no 0, es vector propio y el valor propio es el 0. Entonces, como ven, uno podría preguntarse en este ejemplo, ¿cuáles son todos los vectores propios de esa transformación lineal que di? Es un problema que puede ser interesante. Vamos a hacer otro ejemplo acá, que tengo en el libro.
lo quiero poner. Entonces, ejemplo 3 igual. Todo, ahora tomo B, todas las funciones de R en R que sean nada más continuas. Incluye a este espacio vectorial que yo tenía antes, ¿verdad? Este es un espacio vectorial más grande que el anterior, porque aquí no le pido nada para que sean derivables. Por cierto que todas las funciones que son derivables son continuas. Con que tengan primera derivada ya son continuas. Y si le pedí que tuviera todas, con mucha mayor razón. Entonces este espacio vectorial contiene al otro espacio vectorial del ejemplo 2. Pero bueno, voy a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Y entonces dice, voy a dar una transformación lineal. T de B, un operador lineal, definido de la siguiente forma. Recuerden, para definir esta transformación lineal, este operador lineal, ustedes me dan f, esta es una función, ¿no? ¿Sí? F es una función que va de R en R. Entonces tomo un número real X y le calculo y me da f de X. ¿De acuerdo? Entonces esta función tiene dominio R, codominio R, y la regla de correspondencia X va a dar f de X. Es cuando lo escribo así. Entonces, esta función lo que va a hacer, toma una f de acá y lo manda a T de F. Ahora, ¿quién es T de F? T de F va a tener dominio R y codominio R. Lo que me falta es decir a dónde mando a X. Pues a X, T de F lo manda a T de F. Calculado en X, para mí va a ser f de menos X. O sea, en lugar de ser f de X, le pone, en lugar de ser esto, le pone un menos acá. Es lo único que hace. T a la variable le cambia el signo, es todo lo que hace. T es una transformación lineal. Entonces, ejercicio chafa. Es muy fácil. T es lineal. ¿Sí? Eso es fácil de ver, es un ejercicio sencillito. O sea, porque no hace cambio de signo a la variable, es lo que hace T. Entonces no deriva, no hace nada, nomás le cambia de signo a la variable. ¿De acuerdo? Entonces, T es lineal, es un ejercicio facilísimo. Entonces, la pregunta es, ¿me pueden dar en este ejemplo funciones que sean vectores propios o valores propios, vectores propios, y me pueden dar el valor propio correspondiente? La respuesta es sí. Por ejemplo, ustedes tienen funciones continuas de R en R y la transformación lineal le cambia el signo a la variable. Apenas le cambias el signo a la variable, tú estás pensando en la siguiente situación de cálculo. Entonces, en cálculo manejaste funciones que se llaman pares o funciones... Las trascendentales, ¿no? Las funciones que se llaman pares y las funciones impares. Recuerden, ¿verdad? Lo pongo acá. Una función f de R, por ejemplo, continua, es par si f de menos x es igual a f de x. Y es impar si f de menos x es menos f de x. Entonces, las funciones pares, cuando cambias el signo a la variable, el valor de la función no cambia. Las funciones impares, cuando cambias el signo de la variable, cambia el signo del valor de la función. ¿Sí están de acuerdo? El nombre viene de que si f es un polinomio, por ejemplo, f de x es x a la k, si k es par, la función polinomial esta es par. Y si k es impar, esta función es impar. Entonces, esta es par cuando k es par y es impar cuando k es impar. De ahí viene el nombre par e impar, pero no tienen por qué las funciones ser polinomios, ¿de acuerdo? Son funciones arbitrarias, ¿no? Pero los nombres par e impar vienen del ejemplo de polinomios. Entonces, ya que recuerdan esas definiciones de cálculo, ya saben que esto es lineal. Entonces, la primera cosa que observo, habiendo recordado esto, que las funciones
las funciones pares, ¿qué cosas son? Como los cosenos o el valor absoluto, ¿no? Sí, esas son funciones pares. No sé, muchas más funciones pares que no son los, ¿cómo se llama? Los polinomios, ¿de acuerdo? Entonces, primero, el real lambda igual a 1 es valor propio de t porque existen funciones f en B tales que f es igual a f, que es 1 por f, ¿no? Existen funciones no cero, las funciones pares, ¿no? Las funciones pares no nulas. Toda función par satisface esto. Por ejemplo, pueden tomar x cuadrada, pueden tomar seno, ¿verdad? Seno de x, o hay otras funciones que satisfacen esto, ¿verdad? Entonces, ¿La del seno no es impar, profesor? ¿verdad? Perdón, la del... El coseno sería, ¿no? Coseno es par. Sí, lo que yo necesito es que cambio el signo, ¿verdad? El coseno. Coseno de x y coseno de... Es la abscisa, coseno de x, ¿no? Coseno de x. Y hay otras más, o sea, nomás dejo estas dos. Y entonces, el valor este es un valor propio de esto, ¿de acuerdo? Y también, el otro ejemplo es el valor, el real lambda igual a menos 1 es valor propio. Y para las funciones impares no cero. Estos son los vectores propios. Vectores propios son las funciones impares no cero. O sea, aquí en este caso, por ejemplo, x cúbica, o pueden tomar al seno de x. ¿Verdad? El seno es la ordenada, cuando cambian el signo se va para abajo, se vuelve menos seno. Entonces, este es un ejemplo sencillito, donde ya encontré yo dos valores propios, 1 y menos 1. ¿Qué pasa con las funciones constantes en este ejemplo? ¿Qué pasa con las funciones constantes? Tercero, ¿qué pasa si f es una constante distinta de c? Entonces, primero, f vive en b, ¿verdad? Es una función continua, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale t de f? T de f, pues f es constante. Lo calcules en x o lo calcules en menos x, le da lo mismo, ¿verdad? Sigue siendo seno. F es una función constante. La calculas en x o en menos x, no le pasa nada. Entonces, t de f es c. ¿De acuerdo? T de f es c, que es 1 por f. Entonces, pero las funciones constantes son pares. No cambian de signo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo más aterrizado de estos. Etcétera, ¿no? En general, si tengo un espacio de dimensión infinita, esos espacios de dimensión infinita en forma natural aparecen en cálculo. Aparecen en cálculo cuando uno está trabajando. Y operadores lineales allá tienen que ver con derivación o integración. Derivación e integración son funciones, son transformaciones lineales. Entonces, si tengo un espacio vectorial de funciones, es un espacio de dimensión infinita usualmente, y tengo un operador lineal que puede estar dado por derivadas e integrales, encontrar sus valores o vectores propios, algunos de ellos o todos ellos, puede ser una empresa un poco complicada. ¿De acuerdo? Puede ser complicado. O sea, yo les puedo dar espacios de funciones, les puedo dar el operador lineal y les puedo decir, estos son vectores propios, se los doy. Pero para que ustedes prueben que son vectores propios, a veces, si la transformación lineal que yo digo usar de derivales o integrales, a veces tienen que usar derivación e integración en forma fina. Por ejemplo, integración que es complicada,
hay espacios de funciones que provienen de la física, por ejemplo, de la mecánica cuántica. Entonces, en mecánica, en física, uno de los sistemas físicos más trabajados, porque aparece en la mayoría de todos los sistemas físicos, de hecho aparecen todos bajo una condición muy sencilla, es el oscilador armónico. El oscilador armónico aparece en muchos lados porque su función potencial es muy sencilla. Su función potencial es muy sencilla. Y entonces, encontrar los valores propios de un oscilador armónico es interesante. Es un problema que ustedes revisen en un libro de mecánica y van a ver que es interesante. Es más interesante si el oscilador armónico se cuantiza. Si el oscilador armónico es el que aparece en mecánica cuántica, sus valores propios son funciones muy finas que tienen que calcular, por ejemplo, usando integración por partes varias veces, ¿no? Entonces, vean esos ejemplos, yo no me voy a tener en ellos. Nada más quiero decir que encontrar valores o vectores propios de operadores lineales en espacios de funciones es algo que es bastante interesante o bastante complicado. Entonces, lo voy a dejar acá. Y voy a dejar en mis últimos ejemplos que eran espacio de dimensión infinita, regresarme a dimensión finita y ver cómo en ese caso es más manejable. Entonces, me permito olvidar lo que he dicho de dimensión infinita. Lo dejo para los cursos de análisis. Y me regreso, hay un curso de análisis que se dedica exclusivamente a eso. Y me regreso al caso de espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, a partir de ahora, voy a estar viendo operadores lineales en espacios vectoriales de dimensión finita, para facilitarme la vida y darme una idea de cómo manejar estas nociones de valores o vectores propios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo un operador lineal. Este es un operador lineal. Y estoy suponiendo que la dimensión de B es B. La clave de todo lo que voy a usar, es muy sencilla. Yo tengo una transformación lineal de B en B. Entonces hay dos subespacios asociados. Hay dos subespacios vectoriales típicamente asociados a T. Asociados a T como transformación. Uno es el núcleo de T, que es un subespacio del dominio. El núcleo de T, yo uso este símbolo. Y el segundo es la imagen de T, que vive en el codominio. El codominio, cuando es operador lineal es lo mismo. Entonces, yo tengo su núcleo y su imagen. Entonces, B tiene dimensión n, entonces la dimensión del núcleo es menor o igual que n, pues también es finita. La imagen está contenida en B que tiene dimensión n, entonces la dimensión de la imagen es menor o igual que n. Y por un teorema previo que le llaman el teorema de la dimensión, el teorema de la dimensión me dice que la dimensión del núcleo de T más la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de B, en este caso, que es B. Entonces, lo único que sé es que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es la dimensión de B. Es lo que dice el teorema de la dimensión, si se acuerdan. ¿Ah? O sea, me dice que el teorema de la dimensión dice, tomas el codominio, la dimensión de este plano, ¿verdad? La dimensión de este es la dimensión de este menos la dimensión del núcleo y pasas tu cuenta y te sale esto, ¿no? Entonces, ¿verdad? Ese es el teorema de la dimensión que quiero que recuerden. Cuando tengo un operador lineal, estos dos son iguales, entonces se facilita la formulita que tengo acá. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, consecuencias de esto.
Consecuencias del teorema de la dimensión. Entonces es la clave de todo, recordar la noción de núcleo, la noción de imagen y el teorema de la dimensión. Una vez que recuerdan eso, yo tengo las siguientes consecuencias. Estas son mis hipótesis, la clave es recordar esto y quiero ver cuáles son las consecuencias. Entonces, la primera consecuencia me dice, ¿qué pasa cuando supongo que T es inyectivo? ¿Qué pasa cuando supongo que T es inyectivo? Déjame cambiar estas cositas. Dame un minutito. T inyectivo, ¿qué quiere decir? Acuérdame, T inyectivo, hay varias formas de escribir la palabra inyectivo, pero en álgebra lineal, si tengo una transformación lineal, T lineal es inyectivo si solo si el núcleo es cero, ¿no? Entonces, recuerden que este es inyectivo, quiere decir que el núcleo es cero. Y suprayectivo quiere decir que la imagen es todo. La imagen es todo. La imagen de T es igual a T. Entonces, T inyectivo quiere decir que el núcleo es cero, T suprayectivo que la imagen es igual a T. Entonces, T inyectivo, si T es inyectivo, el núcleo es cero, ¿sí? Por lo tanto, el núcleo de T es cero, y eso implica que la dimensión del núcleo de T es cero, porque es el espacio cero, su dimensión es cero, y por el teorema de la dimensión, y el teorema de la dimensión, ¿qué implica? Dimensión, ¿qué implica? Si yo sé que la dimensión del núcleo es cero, recuerden, ahí tengo el teorema de la dimensión acá, lo voy a encerrar acá. Entonces, esto vale cero, entonces la dimensión de la imagen es n, ¿no? Implica que la dimensión de la imagen es n. Pero, a ver, recuerden, la imagen, el núcleo está contenido en B y la imagen también. B tiene dimensión n, y en este caso, si la imagen tiene dimensión n, tienes un espacio de dimensión n que contiene un subespacio de dimensión n, eso quiere decir que esta imagen tiene que ser todo. Por lo tanto, la imagen tiene que ser todo B, ¿no? Porque es un subespacio que tiene la misma dimensión que B. Es todo, ¿no? Entonces, la imagen es todo. Pero si la imagen es todo, eso quiere decir que T es suprayectiva. Entonces, quiero ver lo que dice la primera consecuencia. La primera consecuencia dice, si T es inyectiva, entonces T es suprayectiva. Es lo que dice. Si T es inyectiva, entonces T es suprayectiva. Consecuencia, por lo tanto, T es isomorfismo. Porque es lineal y es biyectiva, ¿no? Es biyectiva, es inyectiva y suprayectiva. Entonces, primera consecuencia dice, si T es inyectiva, es isomorfismo. ¿De acuerdo? Segunda consecuencia, que es muy parecida. ¿Qué pasa si T es suprayectiva? Si T es suprayectiva, eso quiere decir que la imagen de T es todo. O sea, suprayectiva quiere decir que la imagen es todo. Pero si la imagen es todo, la dimensión de la imagen es la dimensión de B, pero la dimensión de B es n. Entonces, por el teorema de la dimensión, que está allá, por el teorema de la dimensión, si la dimensión de la imagen es n, vamos a ver, esta es n. Esto más n es igual a n. Entonces, despejando la dimensión del núcleo que queda. La dimensión del núcleo es n menos n, que sea. Pero si la dimensión del núcleo es 0,
Si la dimensión del núcleo es 0, esto quiere decir que el núcleo es 0. Pero si el núcleo es 0, eso quiere decir que T es inyectiva. ¿No? Entonces, ¿qué acabo de ver en la segunda consecuencia? La segunda consecuencia me dice, si T es suprayectiva, T es inyectiva. Pero si es suprayectiva inyectiva, también es isomorfismo. Entonces, las consecuencias las puedo resumir. Si T es inyectiva, T es isomorfismo, y si T es suprayectiva, T es isomorfismo. Entonces, con que una condición se cumpla, automáticamente ya es isomorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, la clave es la siguiente. Entonces, la clave es la siguiente. T es inyectiva o inyectivo como operador lineal si solo si T es suprayectiva, si y solo si T es isomorfismo. Entonces, aquí como que me la pone fácil para un operador lineal, el teorema de la dimensión me dice, es inyectivo si solo si es isomorfismo, es suprayectivo si solo si todo esto. ¿Va? Entonces, esa va a ser la clave. Y son consecuencias muy sencillas del teorema de la dimensión. ¿Todos claros conmigo, jóvenes? Entonces, esta es la clave. Es inyectivo como operador lineal si solo si suprayectivo, si solo si es isomorfismo. Es una observación muy sencilla. ¿De acuerdo? Déjeme volver a escribir esto. Voy a borrarlo acá de otra manera. Todo nada más depende del teorema de la dimensión. Es unas consecuencias muy sencillas porque estoy con dimensión finita. ¿De acuerdo? Entonces, para que T sea, o sea, tengo este operador lineal, estas dos propiedades están muy ligadas en un operador lineal. Nada más que sea operador lineal. Entonces, recuerden que cuando T es inyectivo, su núcleo es 0. Entonces, T no es inyectivo si su núcleo es no 0. Entonces, de otra forma lo puedo escribir, o con otras palabras, T no es isomorfismo, T no es, o sea, voy a negarlo, si solo si no es inyectiva. ¿Sí? Esa es otra forma de escribirlo, ¿verdad? T no es isomorfismo si T no es inyectivo. ¿De acuerdo? Si T no es inyectivo. Pero que T no sea inyectivo, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ver. Vamos a ver qué quiere decir T no inyectivo. ¿Y el kernel es diferente de 0? Exactamente. Exactamente. Entonces, en las semanas pasadas, en las clases pasadas, no me acuerdo cuándo, vi lo siguiente. Primero, se define T de BM, vi lo siguiente para T de BM, un operador lineal con una dimensión de B igual a n finita. Primero, se definió el determinante del operador lineal. El determinante de T es el determinante de cualquier matriz asociada a T en cualquier base. Con B cualquier base. Si tomo cualquier base de B, tengo la matriz asociada, calculo su determinante. Si cambio de base, las matrices son conjugadas, pero entonces el determinante es el mismo, porque el determinante de conjugadas, o sea, recuerden cuando tienen, si ustedes tienen A igual a Q, B igual a menos 1, entonces el determinante de A es igual al determinante de B. ¿Por qué? Queda determinante de este producto, que es determinante del primero, determinante del segundo, determinante del tercero. Pero el primero y el tercero tienen determinantes inversos uno del otro, porque Q es invertible. Q es invertible.
Y entonces el determinante de A y el determinante de B quedan iguales porque este y este se multiplican y dan 1, ¿no? Entonces, si tengo el determinante de un operador es el determinante de cualquier cosa de esto, aquí está el recordatorio que hice. Segundo, probamos lo siguiente, que si A es invertible, N por N es invertible, esto implica que el determinante de A es distinto de 0. ¿De acuerdo? Si A es invertible, el determinante de A es distinto de 0. Y entonces, yo dejo como ejercicio probar lo opuesto, pero eso lo leen ustedes en el libro. Que si determinante de A no es 0, entonces A es invertible. Este es un ejercicio después de la fórmula de Cramer. Entonces, lean ustedes en el libro después de la fórmula de Cramer. Entonces, el ejercicio es leer. Leer después de fórmula de Cramer. ¿Sí? Sí. Entonces, esto que vimos en clase, que si A es invertible, determinante es distinto de 0, con este ejercicio es un sí solo sí. De hecho, no lo tienen que hacer, no estoy pidiendo que lo lean. Entonces, A es invertible, sí solo sí, el determinante es distinto de 0. Entonces, primero, recordar esto. Segundo, recuerden esto, A matriz N por N con coeficientes en K es invertible si y solo si el determinante de A es distinto de 0. Eso es lo que recordé, una implicación que era la interesante y la otra es más fácil, ¿no? Y dejo de ejercicio que la lean porque yo quiero que también lean ustedes, ¿no? Entonces, una matriz es invertible si solo si su determinante es distinta de 0. Pero entonces, tengo esta cosa y tengo esta cosa. Aquí es cuál es matriz. Entonces, cuando un operador lineal es invertible, quiere decir que es isomorfismo. O sea, recuerden que con matrices que hacen invertible, quiere decir que existe A a la menos 1 que multiplicada por A la izquierda o a la derecha, me da la matriz de identidad. Pero cuando tengo operadores lineales, son invertibles si y solo si son isomorfismos. Entonces, vean, es invertible si solo si es isomorfismo. O sea, la palabra invertible es para matrices, para operadores uso mejor isomorfismo. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice acá. Si T es isomorfismo, el determinante de T es el determinante de cualquier matriz asociada. Pero la dimensión de esta cosa, si es isomorfismo, la dimensión de la imagen es todo, ¿no? Es lo que razoné hace un rato. La imagen es todo. Pero que la imagen sea todo, quiere decir que estas matrices, porque para la imagen de este operador lineal, estas matrices, el espacio que generan, lo dan las columnas, pero si es todo, tiene dimensión n, esta matriz, el rango, son todas las columnas, ¿verdad? Son linealmente independientes. Entonces, este determinante de esta matriz, cuyas columnas son linealmente independientes, es distinto de 0, lo cual quiere decir que esta matriz es invertible. Entonces, T es isomorfismo de esta cosa. La tercera cosa es T es isomorfismo si y solo si estas matrices es invertible para toda base de B. Para toda base. Entonces, que T sea isomorfismo es que estas matrices sean invertibles, todas ellas. Es isomorfismo si solo si es invertible. Esto lo vieron en lineal 1, nomás lo acabo de recordar. Un isomorfismo si solo si la matriz asociada en cualquier base es invertible. Pero entonces, lo nuevo que vimos nosotros es este criterio. Esta matriz es invertible si solo si su determinante es distinta de 0. Pero el determinante de esta matriz es el determinante del operador. Entonces, en consecuencia, la consecuencia importante de esto es la parte 4 que voy a poner acá. 4.
T es isomorfismo si y solo si el determinante de T es distinto de 0. Determinante de T. Recuerden que determinante de T quiere decir determinante de esta cosa. Entonces, T es isomorfismo si solo si determinante de este es distinta de 0. Si solo si determinante de T es distinta de 0. Entonces, la consecuencia importante de esto que vimos en clases pasadas es que si tengo un operador lineal y esta es dimensión finita, es isomorfismo si solo si pasa esto, y esto es porque recordé esto de álgebra lineal 1. ¿Todos claros, jóvenes? O sea, si tengo que recordar más cosas, ustedes me tienen que decir. Entonces, regreso a mi problema. Yo tengo un operador lineal en un espacio de dimensión finita y quiero encontrar valores y vectores propios de esto. Entonces, la clave es esto. ¿Qué es esto? Entonces, la clave es, lo voy a poner, es esta. No es isomorfismo si y solo si no es inyectiva. No es isomorfismo si y solo si T no es inyectiva. Si y solo si, ahora con esto, usando 4, usando la observación 4 que tengo allá, T es isomorfismo si solo si pasa esto. Cuando estoy negando, cuando aquí pongo la palabra no, cuando aquí pongo no es isomorfismo, estoy negando este lado. Entonces tengo que negar este lado, tengo que poner no acá, ¿no? Pero que no pase que el determinante es no 0, no, es un sí, ¿sí están de acuerdo? No, ¿esto qué quiere decir? Sí, solo sí, el determinante de T es 0. Porque es una doble negación, ¿verdad? El no es isomorfismo si solo si no pasa esto. Que no pase esto es que el determinante de T vale a 0. Esa es la clave. Puedo ir varias veces sobre ese razonamiento si me lo preguntan porque quiero que quede fino, claro, transparente para todos. Preguntas, jóvenes. Preguntas, jóvenes silenciosos. Esto es lo que estoy estudiando y la clave la acabo de recordar. Esta clave recuerda cosas del lineal 1 y lo mezcla con cosas del lineal 2 que comenzamos viendo el determinante. Para eso necesito el determinante. Es donde me sirve en espacios vectoriales de dimensión finita. Este fulano no es isomorfismo si solo si pasa esto. O sea, no es inyectivo si solo si el determinante es 0. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, T no es inyectiva. Pues la clave es, T no es inyectiva, la voy a borrar otra vez. Que T no sea inyectiva, ¿qué quiere decir? Que el núcleo de T no es 0. O sea, no inyectiva quiere decir esto, ¿verdad? El núcleo no es 0. Sí y solo sí, el determinante de T es 0. Esa es mi clave. Vean cómo yo escribo las cosas de varias maneras, porque son muchas maneras que tengo de recordar lo que estoy poniendo acá. Entonces, T no es inyectiva si solo si el determinante de T es 0. Hay alguien en el núcleo de T, que no es 0 si solo si el determinante de T es 0. Qué bonito es esa cosa, ¿no? Entonces quiero que me digan si está muy claro para todos. ¿Puedo avanzar? Sí, profesor. ¿Todos más jóvenes, alguien más? Sí, profesor, todo bien. Sí, profesor. Gracias. Recuerden que es complicado así por internet participar. Y les voy a decir que para mí tal vez es igual de complicado para ustedes, y yo estoy seguro que ustedes, después de 1 año y medio que llevamos en esto, tienen muchas quejas y tienen derecho a todas esas quejas por lo que nos está causando la pandemia. Es imposible reproducir en cualquier forma de internet la interactividad que me da una clase presencial.
No va a haber un futuro donde la enseñanza de cualquier nivel sea así como lo estamos haciendo los profesores con distintas herramientas por Internet. Por ejemplo, la interacción no se puede dar. Por más que las herramientas existen, ustedes activan su micrófono y hablan, y si gustan, pueden activar su cámara y yo veo su cara. Y están interactuando conmigo, puedo ver sus expresiones, que están contentos, puede decir que están desconcertados, puede decir que están perdidos. Esas cosas no las puedo ver. Pero supongamos que todos ustedes son amables y tienen buen internet y buenas cámaras, activan sus cámaras y sus micrófonos. Supongamos que el mundo es ideal y en el lugar que están en sus casas o sus oficinas no hay ruido. Mi casa tiene muy poco ruido, a veces se oye algo de afuera, no sé. Pero supongamos que sus casas y mi casa no tienen mucho ruido y tenemos activo micrófono y cámara. Entonces, cuando hablan, la aplicación activa su imagen y yo puedo ver su imagen en la pantalla. ¿De acuerdo? Supongan que tengo una pantalla grande, entonces en la mitad tengo mi pizarrón y en la mitad tengo sus caras y cuando hablan veo su cara grande. Entonces las veo y puedo interactuar. Y dices, pues, profesor, eso es lo mismo que en clase, o sea, dar clase en línea es lo mismo que presencial. No. Hay algo que estoy perdiendo y que ustedes deben de estarlo perdiendo. Cuando yo estoy con mi salón de clases, ahí tengo a los alumnos de ustedes, digamos que son 20. Tengo 20 alumnos enfrente, estoy con un pizarrón más grande que el que tengo, o la pantalla es más grande, pero volteo de vez en cuando y veo sus caras. Y ustedes me están viendo y sin mucha tecnología me hacen una pregunta, me hacen una observación, o si no preguntan, yo veo sus caras. Entonces yo sé cómo estoy interactuando. Sé quién está entendiendo, es mi experiencia, y quién no lo está. Y eso lo estoy perdiendo. Para mí es una pérdida grande y siento que para ustedes también, pero me tienen que ayudar. O sea, yo no tengo más que esto. Y dices, tengo un operador lineal en un espacio de dimensión finita y mi problema es cómo detecto vectores propios de este operador. Hice ejemplos y como que eran muy de casos especialitos los ejemplos. Yo quiero cosas generales para que no me estén jugando. Es un problema fácil, pero necesito un método. Entonces yo les digo que la clave es esto, y es un pequeño razonamiento, y espero que me hayan seguido, pero pierdo eso, entonces por eso a cada rato me van a encontrar molestándolos, diciendo, jóvenes, háblenme, díganme algo, porque o sea, yo lo estoy perdiendo, y siento que ustedes también, pero esas pérdidas tenemos que ayudarnos para que no sean tan graves, ¿no? Entonces, esta es mi clave para hallar. Con esta clave voy a ver cómo puedo encontrar valores propios. Entonces, vamos a ver. Entonces, supongo que tengo un operador lineal, ¿verdad? Y voy a pensar que lambda, entonces vamos a poner acá, supongan que lambda en K es un valor propio. Es lo que yo no puedo encontrar en los ejemplos. Supongan que tengo un valor propio de T. ¿Qué quiere decir esto? Lambda es un escalar, es un valor propio de T. Pongo entre, ¿sí? Esto quiere decir existe un vector distinto de 0 en B, tal que T de B es lambda por B. Esto quiere decir que sea un vector valor propio. Entonces, esto quiere decir, y este fulano se llama vector propio. Entonces, yo comencé con un valor. Valor propio es un escalar para el cual existe un vector propio. Es lo que dice. Valor propio es un escalar para el cual existe un vector propio. Entonces, valor propio es un escalar para el cual hay un vector propio. Vector propio es no cero y satisface esta igualdad. ¿Sí? Entonces, recuerden que vector propio, dos condiciones, no cero y esta igualdad. Entonces, valor propio es un escalar para el cual hay un vector propio. Este es un vector propio. Entonces, B se llama vector propio correspondiente a lambda. Entonces, todo valor propio tiene un vector propio. Y todo valor propio tiene un vector propio y todo vector propio tiene un valor propio. ¿De acuerdo? Entonces, supongan que tengo un valor propio. Esto que puse aquí es lo que ustedes recuerden.
tengo un valor propio. Valor propio quiere decir esto. Entonces, voy a copiarlo acá porque lo voy a borrar. Existe B distinto de 0, tal que T de B, T calculado en B es lambda por B, ¿no? Y lambda es el escalar. ¿Sí? Estoy copiando esto que está acá, no sé para qué razón. Voy a pasar esto del lado izquierdo. Entonces me queda que T de B menos lambda por B es el vector 0, ¿no? El T de B vive acá. Y lambda por B vive acá porque B vive allá, ¿no? Lambda por B vive acá. Entonces lo resto y es el vector 0, ¿no? Tengo esta igualdad, tengo esta igualdad. Pero esta igualdad la voy a escribir de esta manera. Aquí dejo T de B, aquí dejo a lambda, y aquí pongo un operador lineal que es la identidad calculada en B. La identidad va de B en B y toma cualquier vector y lo manda a sí mismo. Por eso se llama identidad. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto es igual a 0. Entonces, esto que está acá, lo escribí de esta manera, ¿no? Dice, estás complicando esta igualdad. Esta igualdad es esto mismo, pero metiste un 0. Aquí hay 2 términos y aquí hay 3. Ok. Aquí lo hiciste peor. Pero vean, lo voy a seguir haciendo peor. Ahorita lo facilito. Esta B y esta B es la misma. Entonces, es T menos lambda por la identidad calculado en B y me da 0. ¿Qué es lo que hice ahí? Este es un operador lineal. Este es un operador lineal. A este operador lineal le estoy restando este operador lineal. La suma de operadores lineales sigue siendo operador lineal. Esta cosa que está entre paréntesis es un operador lineal de B. Es un operador lineal de B. O sea, la suma de operadores lineales sigue siendo operador lineal. Entonces, este es un operador lineal de B que calculado en B me da 0. Pero B es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que agarrar el determinante de T menos lambda. A ver, ¿dónde? Sí, podemos agarrar y aplicar el determinante de T menos lambda ahí. Esto es la identidad, no es lambda i, es identidad. Id es la función de identidad. Id tiene una B abajo, va de B en B, tomas cualquier vector y lo manda a sí mismo. Cualquier vector W lo manda a W a sí mismo. Es la función identidad id. Id, función identidad quiere decir. No es i, es función identidad. ¿Sí están de acuerdo? ¿El compañero que me preguntó? Sí, profesor, es que se traba antes de que termine de hablar. Sí, o sea, lo que quería decir es que como el vector es diferente de 0, entonces T menos lambda por la identidad, se tendría que ser todo completamente 0, ¿no? Este, calculado en B, este operador lineal calculado en B te da 0. ¿Sí? Este operador lineal calculado en B te da 0. ¿Sí está bien? ¿Sí? Este operador lineal calculado en B te da 0. ¿Qué quiere decir esto? Con B distinto de 0, ¿verdad? Pero esta cosa, ¿verdad? Te está diciendo que B vive en el núcleo de esto. Consecuencia, me dice que B vive en el núcleo de T menos lambda por la identidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta igualdad? Cuando tengo un operador lineal calculado en un vector que me dé 0, quiere decir que ese vector vive en el núcleo de esto, por definición de núcleo. Núcleos son todos los que van a dar al 0. Entonces, este fulano va a dar al 0, este fulano vive en el núcleo. Pero este fulano es distinto de 0. Entonces, me está diciendo que este núcleo no es 0, porque tiene algo distinto de 0 adentro. Entonces, este núcleo no es el 0. ¿Están de acuerdo? Voy a recordarlo porque es muy importante. Tengo un operador lineal y supongo que tengo un valor propio. Valor propio quiere decir esta igualdad. Con B un vector propio. Pero esta igualdad la escribo de esta manera. Y aquí no se ve, pero está la función identidad. Para que se vea, la pongo. Entonces me queda T menos lambda por la identidad, calculado en B me da 0. Pero esto quiere decir que B vive en el núcleo de esta cosa. No sé quién sea esta cosa, pero B vive en su núcleo.
Pero B es distinto de 0. Entonces quiere decir que yo no sé quién sea este núcleo, pero este núcleo no es el espacio vectorial 0. Este núcleo no es 0. Pero si este núcleo no es 0, quiere decir que esta función no es inyectiva. Este núcleo no es 0, este operador no es inyectivo, y según esta cosa que llamé clave, quiere decir que el determinante de este operador lineal es 0. Entonces esto sucede si y solo si, por lo que tengo allá, el determinante de este operador lineal es igual a 0. ¿Sí? Que este núcleo no sea 0 quiere decir que este determinante es 0. Esa es la clave que yo tenía, ¿sí? Para cualquier operador lineal. Pero ahora el operador lineal que tengo es este. Es un operador lineal muy bonito. Para ese operador lineal tengo esto. Entonces déjame resumirlo otra vez. Borro esta clave porque ya lo usé. Entonces dice, otra vez, vuelvo a resumir. Resumen. Lambda, un escalar. Lambda es valor propio de T, si y solo si pasa esto. El determinante de T menos lambda por la identidad es igual a 0. Eso es todo mi resumen. Todo este razonamiento, este es vector propio si solo si pasa esto. ¿Les parece bien a todos el resumen, jóvenes? Profesor, entonces eso implicaría que tampoco es un isomorfismo, ¿cierto? No. No puede ser isomorfismo porque este es distinto de ser. O sea, este no es inyectivo, no puede ser isomorfismo. Este no es isomorfismo porque el determinante es 0. Para que sea isomorfismo tiene que ser distinto de 0. ¿Sí te acuerdas? Sí, es justo lo que le decía entonces. Ok, exactamente, no es isomorfismo. ¿Sí? Pero es muy importante porque ya metí determinantes y yo puedo calcular determinantes con el Laplace, ¿no? Entonces vamos a poner esto. Este es mi resumen. Este es un teorema, bonito. Este resumen es un teorema. Entonces me dice, un escalar es un valor propio de este operador propio si solo si el determinante vale 0. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de entender esto, ¿no? Profesor, Dígame. yo tengo una pequeña duda con respecto a un ejercicio y bueno, concierne a este tema. El ejercicio te pide construir un operador lineal de R4 en R4 que no tenga ningún valor propio. Entonces, por ejemplo, para construir un operador que no tenga ningún valor propio, ¿cómo debo proceder ahí? Entonces, tú quieres demostrar que para todo lambda en R, este determinante no es 0. ¿Sí? Determinante no es 0. Entonces, tienes que trabajar con determinantes, te está diciendo. O sea, si yo quiero valor propio, se sabe este. Si no tiene valores propios, no hay escalares que satisfagan esta condición, entonces todos los escalares satisfacen esto con ello. ¿Sí está claro? Pero tenemos que verlo ahorita con detalle para que veas esta condición con el negativo allá. ¿Sí están de acuerdo? Y es muy fácil. Para encontrar uno de R4 que no tenga valor propio, basta ver un ejemplo de R2 en R2. Y ese ejemplo de R2 lo metes en R4. Esa es la sugerencia. O sea, si tienes uno de R2 en R2, lo metes en R4. Pero R2 es más fácil de manejar porque son matrices 2 por 2. Aquí son matrices 4 por 4. Y de estas matrices es fácil ver una que no tiene vectores propios. O sea, una que no tiene vectores propios es que esta condición para este operador lineal solo se satisface cuando B es igual a 0. Pero es muy chico este número. Entonces, para este número más chico ya te sale este. Ahorita lo vemos, ¿no? Pero yo te digo, si tú quieres pensarlo, piénsalo acá y cómo llevar este ejemplo acá.
¿De acuerdo? Sí. Entonces, Ok, sí, profesor. el teorema es muy importante porque me dice, para que yo encuentre valores propios o vectores propios, yo tengo que ver esta igualdad. Pero esta igualdad es una ecuación porque lambda no sé quién sea. O sea, esta igualdad es una ecuación y el problema es que si esta ecuación hay una lambda que satisface esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo esa igualdad. Es todo lo que tengo. ¿Están de acuerdo? Entonces, digamos, quiero verlo como interpretación en términos de matrices. Quiero verlo primero en términos de matrices, que es donde aterrizo las cosas. En términos de matrices. Yo quiero ver, por ejemplo, en la cosa de R4 que me querías, tú quieres una matriz 4x4 con entradas reales. Entonces, siempre lo tiene que aterrizar uno como matrices al principio. Entonces, quiero aterrizar esto como matrices. Entonces, me fijo, o sea, yo pienso en esto, ¿verdad? Que este operador lineal tiene una matriz asociada, es una base de B, ¿de acuerdo? Y entonces ya estoy pensando en matrices. Entonces, cuando yo tengo operadores lineales, este truco me permite pensar en matrices. Bueno, estoy pensando en matrices. Entonces, A, para mí, es una matriz N por N con entradas en el campo K, porque el espacio vectorial es sobre el campo K. ¿De acuerdo? Entonces, A puede ser la matriz del operador y tengo esta matriz. Si comienzo pensando en operadores como acá, tomo una base y obtengo una matriz. Si al revés comienzo pensando en matrices, yo puedo pensar en este operador lineal, pero el espacio vectorial es más fácil, es KN. Entonces, puedo comenzar con un espacio de dimensión finita arbitrario, tomo una base, me das una matriz, ya estoy pensando en matrices. Pero si me la pusiste más fácil y comienzas con una matriz, yo pienso en este operador lineal. Entonces, para este operador lineal, yo puedo pensar en sus valores propios. Pero valores propios de TA se llaman valores propios de. ¿Sí? Los valores propios de TA. Recuerda quién es TA. Tomas aquí un vector W y lo manda a por W, ¿no? Entonces, TA es multiplicar por A pensando al vector W como columna. Entonces, piensas al vector W como columna, TA es A por W. A es una matriz, ¿no? Y este W es un vector columna, es una matriz que tiene nada más una columna. A por W tiene una columna. Entonces, si yo pienso en los valores propios o vectores propios de TA, le llamo vectores o valores propios de A. Y lo mismo para vectores propios, ¿no? O sea, yo puedo hablar de vectores propios de TA y les llamo vectores propios de A. Entonces, cuando estoy pensando en matrices, quiero aterrizar este teorema que tengo acá. Entonces, vamos a pensar en matrices. ¿Sí? Profesor. Sí, dígame. Perdón por la interrupción, pero ya pasan de las 12. Oh, discúlpeme, tengo que cerrar la sesión. Nos vemos mañana, pero no tenga clases el otro profesor. Pero me tengo que ir muy rápido porque me da pena. Hasta mañana. Mañana.